Esto es Teatro Clases. Soy Sebastián Pajoni. Me corté el pelo, no sé si se dan cuenta. Teórica número 15. Convenceme que me gusta. Bien, la persuasión es un trabajo fundamental que tiene que entrenar el actor, ¿no? Es decir, ¿qué es el actor? Y es un tipo que convence. ¿Te gustan los actores que no te convencen? Seguramente no. ¿Te gustan los actores que te convencen? Seguramente sí. Entonces, ¿qué trabajamos para convencer? La persuasión. Hay un ejercicio del método de actuación que se llama el evangelista. Y no es que tenés que actuar o imitar un evangelista. Por favor, no. Porque trabajamos, como diría Eric Morris, la técnica del no acting please, no me actúes por favor. Se llama el evangelista porque trabaja como obligación emocional la persuasión. Y el ejercicio es, yo te diría, por ejemplo, en el espacio taller, frente a tus compañeros, tenés 5 minutos para conseguir que todos levantemos la mano. Y le diría a tus compañeros, nadie va a levantar la mano hasta que no se sienta verdadera y honestamente convencido. Entonces ahí vamos a empezar a transitar un ejercicio de esta obligación emocional que en las clases virtuales personalizadas que estamos dando a causa de la pandemia, lo usamos para analizar las propiedades de la persuasión. Y hemos llegado a varias conclusiones. Primero, para convencer, para persuadir, tenés que poner en juego, poner sobre la mesa una verdad. Hablemos de la verdad. La verdad siempre es relativa. Entonces, ¿cuándo una verdad es una verdad? Cuando es tu verdad. Cuando vos estás convencido de que eso es una verdad y es tu verdad, entonces la compartís desde esa creencia tuya de que eso es una verdad. O sea, corrámonos de la idea de la verdad universal, de la verdad del sentido común, de la verdad. No, es una verdad para vos, es una verdad. Y como vos la vas a poner sobre la mesa, entonces vos la compartís. Primera propiedad entonces de la persuasión, poner en juego una verdad. En la acción de poner en juego esa verdad, mediante la expresión, expresar esa verdad, ponemos entonces sobre la mesa o en el espacio escénico o en la actuación la segunda propiedad de la persuasión, la fe. Cree profundamente en esa verdad que estás poniendo en juego en el momento mismo en que la estás poniendo en juego, que poniendo en juego sería expresando, compartiendo. Cuando eso sucede, ya con estas dos propiedades, una verdad tuya que pones en juego, a la que le aplicás en el momento de la acción la fe, es decir, creer profundamente en ella, sucede la integración. Tu físico, tu intelecto y tu aparato emocional se integran porque estás creyendo en algo que consideras una verdad. Y ahí te aparece esto que hemos hablado en las teóricas anteriores. Podés cliquear acá y entonces revisar las teóricas que venimos viendo. Ahí aparece esto de el perdí la cabeza, que en realidad los maestros nos dicen es el estado de conciencia. Cuando vos no te enterás de lo que estás haciendo y no lo controlás desde la afuera, algo está sucediendo en tu contenido. Y esto pasa cuando hay una verdad y le ejecutás la fe in situ en el momento en que la estás expresando. Es muy probable que entonces aflore la emoción. La emoción, ojo, no juzguemos la emoción como, me largué a llorar. No, la emoción sucede en un montón de dinámicas, en un montón de notas. Es decir, podés estar emocionado íntimamente, te puede causar risa, te puede enamorar. Es decir, emoción en general, ¿no? A veces tenemos ese cliché de que la emoción o conseguir la emoción es poder llorar en escena. Ese es otro tema y bueno, acá podemos hablar de cuestiones, hacemos una parte. Nosotros creemos que es un prejuicio ese. Es bastante limitado en general un director que te obliga a llorar. Eso sucede o no sucede. Muchas veces sin que aparezca la lágrima en sí, el llanto, la vulnerabilidad o el dolor es mucho más intenso si es verdadero, ¿no? El llorar o no llorar no es el sentir o no sentir. Ahora sí, volvemos. Entonces, verdad, fe en el momento,
aparece el ente psicofísico integrado y la integración invita al aparato emocional. Cuando eso sucede, tenés que entonces convocar al intelecto para ejecutar la tercera propiedad de la persuasión, la identificación. ¿Cómo abrís eso que estás compartiendo para invitar al otro? ¿Qué es de esto que me pasa a mí con esta verdad? ¿Qué hay de esto en lo que creo? La experiencia inherentemente humana que seguramente te pasa a vos, a vos, a vos y a vos. Cuando abrimos la puerta de la identificación, el otro está adentro. ¿Por qué? Porque ponemos en juego un valor universal. Un valor universal son en general las ideas centrales de los relatos. Muchas veces estos valores universales ya están en los buenos guiones. Es decir, vos lo encontraste en el análisis del guión, lo buscaste en vos, encontraste la relación con ese valor universal. Suele ser el amor, el trabajo, la traición, la enfermedad, la muerte, en fin, hay un montón de valores universales. Hoy en día hay otros inherentes al sistema, ¿no? Por ejemplo, la medicina, la cura, la moda. En fin, un montón de ideas centrales que se sintetizan cuando vos abrís esta identificación de una verdad en la que crees. Observalo, vas a estar hablando de eso puntual que llamamos valor universal. Vuelvo. Si todo esto surge no de un ejercicio en el espacio taller en donde te lo proponemos y entonces arrancás desde la verdad y el valor universal va a ser una consecuencia, lo vas a haber sacado de un buen guión, de la escena que tenés que interpretar, que seguramente está hablando de un valor universal. Encárgate de analizar los materiales que vas a representar en función de descubrir cuál es ese valor universal que pone en juego, para entonces volver a realizar este proceso desde el principio. Verdad, fe, identificación. Cuando un valor universal está en juego, todos los que estén, los 1000 espectadores de la sala, los millones de espectadores de una película, van a estar incluidos en eso que estás contando. Porque están de acuerdo con vos, porque viven lo que vive tu personaje o tu persona, o por oposición. O porque se ubican. ¿Viste cuando hablamos de la mesa del restaurante después de ver una obra de teatro? En donde nos sentamos todos los que fuimos a verla y entonces hablamos de que estamos en un lugar o en otro lugar. Yo no estoy de acuerdo con esto o vos del otro, ¿no? Pero lo que le pasaba a ella, yo no creo que le pasaba eso, le pasaba otra cosa porque estoy más con él que tal cosa o tal otra. Esas son las posturas respecto de un valor universal. Cuando vamos a cenar después de ver una obra de teatro o una película y hablamos de lo que vamos a hacer mañana, esa obra no nos modificó. Esa obra entonces no generó la persuasión, no nos convenció de nada. Cuando nos convencen, nos invitan a la reflexión del por qué sucede eso. Y este es el objeto fundamental de nuestro trabajo. Sintetizamos entonces, la persuasión, ejercicio fundamental del actor. El trabajo del actor es convencer de una verdad que es la del mundo de la mentira. Acordate de la teórica. Esta. Ahora, una verdad decía que es entonces del mundo de la mentira porque viene del guión, a la que el actor, ¿qué le pone como contenido? Su propia verdad, en la que cree en el momento en que la pone en acción, la que abre, si es que el guión no abrió, se encarga el actor de abrir su mundo emocional para generar identificación y entonces aparece ahí ese valor universal en donde estamos todos absolutamente incluidos porque es inherente al ser humano.